Bueno, hoy tenemos sobre la mesa el Boletín Oficial del Estado del sábado 22 de noviembre de 2025. Ajá, Y sé lo que puede estar pensando quien nos escucha. Un documento legal denso, un tocho de páginas, sí, la fama le precede, desde luego. pero la idea hoy es mirarlo con otros ojos, como si fuera, no sé, un mapa súper detallado de cómo funciona un país en un día cualquiera. Es una metáfora perfecta, de hecho. El BOE es como el electrocardiograma diario de la administración. Un electrocardiograma, me gusta. Sí, cada publicación, cada línea es un latido. Refleja una decisión política, la gestión de un recurso, la protección de la cultura o, en el fondo, un cambio en la vida de la gente. Aunque no lo parezca, es un documento muy vivo. Pues esa es la misión de hoy. Vamos a usar este BOE como si fuera un escáner para descubrir qué historias, qué mecanismos se esconden detrás de las disposiciones, de los nombramientos. De los convenios. Exacto. Queremos entender cómo se está construyendo la sociedad, desde las grandes leyes hasta los detalles más pequeños. Vamos a abrir el capó y a ver qué encontramos. Y yo creo que lo que va a resultar fascinante es ver cómo se conectan temas que a primera vista no tienen nada que ver. Por ejemplo, Pues la protección social, la memoria histórica y la gestión económica. Todo ahí, conviviendo en el mismo documento. No son mundos aparte, es una red de decisiones que se tocan unas con otras. pues empecemos por ahí, por lo más humano, por esa idea de la administración que protege. Venga. Lo primero que me ha saltado a la vista es una resolución del Congreso de los Diputados. Se convalida un Real Decreto Ley para fortalecer el sistema de dependencia. Ajá. Y el texto menciona específicamente a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad. No es un texto genérico, va muy al grano. Y es interesante pararse en esa palabra que has usado, convalidar. No es trivial. Explícamela. Un Real Decreto Ley permite al gobierno actuar muy rápido ante una urgencia, sin el debate parlamentario previo. Pero claro, esa agilidad tiene un contrapeso. El control del Parlamento. Exacto. En un plazo de 30 días, el Congreso tiene que darle el visto bueno, tiene que convalidarlo. Lo que leemos hoy es justo esa confirmación. Es el sistema de frenos y contrapesos en acción. Y esa red de protección se extiende. En el mismo boletín he encontrado una modificación de una orden que amplía las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Sí, Y la lista de ciudades es enorme. Mallorca, Ibiza, Burgos, León y también Ceuta y Melilla. Se nota un esfuerzo por llegar a todo el territorio. totalmente. Y lo clave aquí no es solo que haya más oficinas, sino lo que hacen. ¿A qué te refieres? El texto detalla sus funciones y me quiero detener en una que es fundamental. Dice, prevenir y evitar las consecuencias de la victimización secundaria. Victimización secundaria. Suena importante. Y lo es. Significa que la oficina no solo ayuda a la víctima del delito, sino que la protege del propio sistema. ¿Del sistema? Sí. Evita que tenga que repetir su historia 20 veces, que se sienta juzgada o que el proceso judicial se convierta en un segundo trauma. O sea, que el Estado no solo persigue el delito, sino que también cuida activamente a quien lo ha sufrido para no hacerle más daño. Exactamente. Es un cambio de paradigma, de un sistema puramente punitivo a uno que también cuida. Pues agarraos, porque ahora viene una de esas joyas que se encuentran buceando en el BOE y que no se te reconcilia un poco con la burocracia. A ver, sorpréndeme. Es un convenio entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria de Madrid. El titular es superárido, pero el contenido es oro puro. Venga, dispara. El momento ajá es este. La Agencia Tributaria de Madrid va a usar los datos de la Seguridad Social para una cosa muy concreta. ¿Para qué? Va a identificar automáticamente a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital que viven en la ciudad. ¿Y sabes para qué? Dímelo. Para aplicarles de oficio, sin que muevan un solo papel, una reducción del 100% en la nueva tasa de gestión de residuos, o sea, no la pagan. Eso es brillante. Es un ejemplo perfecto de lo que se llama la administración proactiva. Administración proactiva. Es la administración la que se mueve para que un derecho se haga efectivo, no el ciudadano el que tiene que pelear por él. Es la transformación digital al servicio de los más vulnerables. La implicación es enorme. Pasamos del modelo de ventanilla, donde tú tienes que saber que existe la ayuda y pedirla, Y demostrar que cumples los requisitos. a un modelo donde el sistema cruza los datos que ya tiene y te aplica el beneficio directamente. En teoría sí, y este es un caso de éxito, pero también hay que ser realistas, ¿eh? ¿Por qué?
Esto funciona porque hablamos de dos gigantes, Seguridad Social y la Agencia Tributaria de Madrid, con sistemas de datos muy potentes. El reto es llevar esta proactividad a ayuntamientos más pequeños o entre comunidades autónomas, donde la fontanería digital, por así decirlo, no siempre es tan sofisticada. Pero el camino es este, sin duda. Y, por supuesto, el convenio dedica varias páginas a la protección de datos. Menciona el RGPD, protocolos de seguridad. Fundamental. No puede ser de otra manera. La eficiencia no puede ir en detrimento de los derechos. Es fascinante ver cómo el BOE protege en el presente. Pero también hemos visto que protege el pasado, que le da un lugar oficial a la memoria. Sí, y aquí el tono cambia por completo. Hoy se declaran varios lugares de memoria democrática. Y el caso de Alicante es sobrecogedor. Menciona 3 puntos, pero me he quedado helada con la descripción del bombardeo del Mercado Central, el 25 de mayo del 38. Un episodio terrible. Es que el BOE, con su lenguaje frío, casi notarial, da unos datos que ponen los pelos de punta. Cito de memoria, 90 bombas lanzadas por la aviación fascista italiana. Sobre un mercado lleno de gente. Exacto. Cifra las víctimas en 273 fallecidos. Y subraya un dato clave. Una comisión internacional de la época concluyó que fue un ataque aéreo deliberado contra la población civil. No fue un error. Uf. También se nombra la tumba del poeta Miguel Hernández, que murió en el reformatorio de adultos de la ciudad. Es que leer eso, ataque deliberado, puesto negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado casi un siglo después, Sí. es un acto de una potencia simbólica tremenda. No cambia el pasado, obviamente, pero sí la forma en que el Estado lo reconoce. Le da un peso, una verdad institucional a la memoria de esas víctimas. Y esa misma lógica se aplica a otro lugar, en Tarragona, Sí, la Torre del Pretorio. sí. Un edificio que es un resumen de la historia de España con sus luces y sus sombras más oscuras. Es un lugar de contrastes brutales. Piensa que es un monumento romano espectacular, parte del Foro de Tárraco. En la Edad Media fue Palacio de los Reyes de la Corona de Aragón. Un lugar de poder. De prestigio, claro. Pero durante el franquismo, ese mismo edificio se convirtió en la Presó de Pilats, una cárcel en condiciones absolutamente inhumanas. Y el BOE recoge las cifras de esa represión. Sí, y lo hace con detalle. Habla de más de 650 prisioneros que fueron sacados de allí para ser fusilados en el Cerro de la Oliva. Madre mía. Y especifica que además, al menos 70 murieron dentro de la propia prisión, por las condiciones, las enfermedades, el hambre. La declaración del lugar de memoria lo que busca es reconocer ese pasado oscuro en un lugar que hoy, irónicamente, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un ejercicio de no esconder las cicatrices. Y del siglo XX, el BOE nos hace viajar todavía más atrás en el tiempo. A ver. Se declara bien de interés cultural, la máxima protección, el yacimiento arqueológico Las Calaveras en Renedo d'Esgueva, en Valladolid. Ajá. Y cuando he leído la descripción, he tenido que parar, porque no hablamos de los típicos mosaicos de una villa romana. Es un yacimiento excepcional, sí. Es que el texto describe una basílica con doble ábside, que al parecer es rarísima, el primer ejemplo de esa época en toda la meseta. Sí, eso es muy poco común. Al lado, un pequeño templo de tipo galorromano, un fanum, y junto a ellos, un edificio de 4 lóbulos que creen que podría ser un baptisterio o un martirium. Todo junto. Es como encontrar una catedral al lado de un menhir. La analogía es muy buena. Lo que hace que las calaveras sea tan importante como dice el texto es justo esa combinación de edificios. Claro. Nos está contando en piedra la historia de una de las transformaciones más profundas de nuestra cultura. La transición del mundo pagano al cristianismo en el Bajo Imperio Romano, entre los siglos IV y V. Es un ejemplo de libro de texto de cómo se reconfiguraba el espacio religioso y social en un momento de cambio total. Vale, hemos visto cómo el BOE protege el presente y el pasado. Pero para que todo eso funcione, para parar las ayudas o catalogar un yacimiento, hay una maquinaria interna del Estado que tiene que estar bien engrasada. Ajá, la sala de máquinas. Y hoy también nos hemos asomado a esa sala de máquinas. Llena de concursos, nombramientos, convenios. El día a día que hace que todo se mueva. Exacto. Y entre todo ese papeleo encuentras detalles que revelan mucho. Por ejemplo, en las bases de un concurso de traslados para funcionarios, me ha llamado la atención una figura llamada petición condicional. Sí, por el nombre supongo que es una forma de que 2 personas, no sé, una pareja que son ambos funcionarios, puedan pedir un traslado juntos, para no acabar uno en Galicia y otro en Murcia. ¿Voy por buen camino? Vas por el camino perfecto. Es exactamente eso.
Permite que tu solicitud esté condicionada a que la otra persona también obtenga plaza en la misma localidad. Si a uno se la deniegan, la solicitud del otro decae. ¡Qué curioso! Es muy significativo porque demuestra cómo la normativa, que podría ser totalmente rígida, intenta adaptarse a las realidades personales de los empleados públicos. De hecho, en el mismo baremo de méritos hay un apartado específico que da puntos por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Claro. No es solo una declaración de intenciones, es algo que se cuantifica y tiene un peso real. Y esto refleja un cambio cultural importante en la función pública. Durante décadas, el ideal era el del funcionario con disponibilidad casi total. Ahora la propia norma reconoce que esa persona tiene una vida y que el Estado debe, en lo posible, facilitar esa conciliación. Otro ejemplo de esa maquinaria interna. Un convenio entre la Intervención General del Estado, la IJE, y la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Nombres serios. Y lo son. La IJE es el gran auditor del Estado, quien controla las cuentas, y la AIREF es el árbitro independiente que vigila que las cuentas públicas sean sostenibles. Una figura creada a raíz de la crisis financiera, ¿sí? Pues el convenio dice que la IJE le cede a la AIREF el uso de sus sistemas informáticos de contabilidad. Y tienen unos nombres que parecen de naves espaciales, Sorolla 2, Canoa. Ujú. Sí, los nombres son peculiares. Pero lo que más me ha sorprendido es que esto no es gratis. No, claro, no suele serlo. El BOE incluye una tabla de costes. En 2027, la AIREF le pagará a la IGAE una cuota de mantenimiento de 10.250 euros. Me fascina que un organismo del Estado le pase una factura a otro. Es que tiene toda la lógica del mundo. Es un mecanismo de transparencia y eficiencia. ¿Eficiencia? Sí. En lugar de que la AIREF se gaste millones en desarrollar su propio sistema desde cero, aprovecha el que ya tiene la IGAE, que es el estándar, y paga una cuota justa por el mantenimiento. Se ahorra dinero público y te aseguras de que todos hablan el mismo idioma contable. Es pura racionalidad económica. Y de la economía interna de la Administración saltamos a la economía real. Hoy se publica la autorización para construir una planta fotovoltaica, El Espino, en Valladolid. Ajá. Es un documento muy técnico, pero en la declaración de impacto ambiental he encontrado una condición que parece sacada de un documental de naturaleza. Siempre hay perlas en las DIA. Es para proteger a la butarda. La condición dice que durante el periodo reproductivo no se podrá usar maquinaria pesada ni vehículos a menos de 700 metros de su zona de cortejo, de su LEC. Sí. Me imagino a los ingenieros con prismáticos y un calendario de celo de las abutardas. Pues no vas tan desencaminada. Esto es el reflejo perfecto de uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. A ver, Necesitamos un despliegue masivo de renovables. Es una prioridad estratégica. Pero ese despliegue no se puede hacer a cualquier precio, arrollando con todo. Debe respetar la normativa ambiental y proteger la biodiversidad. o sea que no es solo poner placas solares y ya está. Para nada. Cada vez más. Estas condiciones son la norma. Se especifican metros, épocas del año, especies. Muestra la complejidad de estos proyectos. Hay que ser ingenieros, pero también biólogos y ecologistas. Entonces, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos recorrido, ¿qué nos dice este BOE? Hemos pasado de la atención a la dependencia a una cárcel romana, de la tasa de basuras de Madrid al cortejo de la butarda en Valladolid. Uf. Es increíble la cantidad de capas que tiene un país en un solo día, ¿no? Es que todas esas publicaciones, que parecen un cajón desastre, en realidad tejen una red. ¿Una red? ¿Sí? Muestran cómo el Estado intenta regular, proteger, recordar, invertir y organizarse a sí mismo en tiempo real. Y lo hacen todos los niveles. Desde lo más trascendente, como reconocer un crimen de guerra, hasta lo más, mundano en apariencia. ¿Cómo qué? Como concederle la nacionalidad por circunstancias excepcionales a una persona llamada Alexandrina Escoric, o registrar la sucesión del título de marquesa de Valdeloro a favor de Úrsula Delgado. Son las reglas, las estructuras y, en el fondo, los valores que una sociedad decide poner por escrito cada día. Y esto me lleva a una última reflexión. Hemos visto cómo el BOE registra nombramientos, leyes, la memoria oficial. Nos ofrece la versión codificada de la realidad. La versión oficial, sí. Pero, ¿qué pasa con las historias que no caben en un boletín oficial? El BOE nos dice que se va a expedir la Real Carta de Sucesión a una marquesa, pero no nos cuenta la historia de ese linaje. Nos informa de una plaza de bombero, pero no de las vidas que esa persona salvará. Quizás la imagen más completa de un país se obtiene al leer el registro oficial y al ser conscientes de todo lo que,
por su propia naturaleza, se queda fuera de él.